de presentar al profesor doctor Fernando Ulloa de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Nuevamente presentar el agrado y el honor de presentar al profesor Ulloa con el tema simulación de comunicación inalámbrica WAN para Internet de las Cosas, un estudio de caso. ¿Quiénes son sus autores? Son Fernando Ulloa Vázquez, el profesor Ulloa, Luis García Santander y Dante Carrizo. Profesor Ulloa, la audiencia es toda suya. Puede comenzar. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ya di los saludos, que era portador de los parabienes de la rectora hacia vuestro congreso, y me toca la fortuna de dar dos charlas en el mismo día y en el mismo congreso, lo cual me siento súper afortunado, porque este es un congreso que tengo mucho cariño. Pero en virtud del tiempo vamos a entrar en tierra derecha y vamos a ir a la presentación. Pienso que esta presentación debería haber ido primero que la otra, pero las cosas ocurren por algo. ¿Por qué? Porque dentro del mismo contexto, ¿no es cierto?, que de la ciudad inteligente, en el escenario energético, los elementos de red de sensores y comunicación que van a la nube y de ahí se pueden procesar con inteligencias disruptivas, inteligencias de datos, se logra avanzar en elementos que son de predicción y de mejoras continuas, porque todo lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces, dentro de este contexto, y ante lo que expusimos, se ocupó una herramienta de simulación porque, como les comenté, el terreno manda, y el terreno es muy importante a la hora de colocar antenas, porque antiguamente se hacía intuitivamente, ahora se hace científicamente de tal manera de no contaminar electrónicamente, porque cuando hay muchas antenas, muchos usuarios, el piso de ruido empieza a subir y eso genera problemas en las comunicaciones. Entonces, existen múltiples tecnologías en infocomunicaciones. Fíjense la palabra que ocupo, infocomunicaciones. Ya no se puede separar las comunicaciones o telecomunicaciones de la informática, o de la información automática, o de la información inteligente. Porque estamos en una era, ya pasamos la era de la información y estamos pasando a otra etapa. Entonces, ahora sí que me permito mostrar la comparación entre 4G, 3G, 4G y 5G. Podemos decir que son tecnologías de comunicación móvil que están a cargo de empresas, consorcios privados, y que WiMAX es una alternativa que se presentó gracias al desarrollo de Intel para soluciones, digamos, de cooperativa, liberada, y para ser usadas donde no va a llegar el negocio de la operadora. Vuelvo a repetir, el negocio de la operadora, a lo largo de todo Chile, de los 19,8 millones de usuarios, que hay 14 billones con plan, son 140.000 millones de pesos mensuales y 2.240 millones de pesos al año. Entonces, aquí vamos a mostrar una simulación en cobertura terrestre de ambas tecnologías. Las vamos a hacer competir a través de una simulación donde cargamos en el computador los elementos de información geográfica, los ARGIS, los parámetros, que ya los veremos cuáles son, y los elementos de banda ancha, de tal manera para ver cómo se comportan. Como esto fue una investigación para el proyecto ITCity, no solo simulamos Concepción y Riga, que es la capital de Letonia, sino Bucarest, Florianópolis, Brasil, Santiago, Concepción y Copiapó. Y se ocupó un software que lo pueden descargar gratuitamente gracias al ingeniero John Cuvier, que es el software Radio Mobile, con una extensión Global-Bill, que es un modelo de radiopropagación modelado bajo las ecuaciones de Lowry-Rice. Y él tuvo la suerte de que la NASA le liberara los mapas del terreno y se pueden cargar en este software. Por lo tanto, la simulación se basa en información geográfica real, con parámetros de comunicación real, y de esta manera vamos a determinar el número de antenas de manera exacta en un terreno real,
para millones de usuarios, millones, estamos hablando de millones de usuarios, ya no hablamos de miles, hablamos de millones de usuarios conectados simultáneamente y con banda ancha. Esos son los requerimientos actuales en el 2021. Y en este contexto, el Internet de las cosas, el Internet de las máquinas y el Internet de los vehículos. Y a futuro y próximamente viene el Internet de los animales y las plantas, llamado el Internet no humano. Interesante. Entonces, los elementos, o digamos la figura de mérito, son cuántos kilómetros cuadrados podemos cubrir con propagación inalámbrica, con una cantidad de usuarios del orden de millones y con anchos de banda del orden de megas. Ya no nos sirven kilos, porque fíjense, tenemos que convivir humanos y cosas. En la presentación anterior vimos sistemas de radiocomunicación inalámbrica para cosas, que eran bastante pequeñitos el payload. WiMAX podía convivir con ellos, pero ahora vamos a competir WiMAX con la telefonía celular, la telefonía móvil 4G, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario? Si observamos o si pensamos que tiene que haber una ciudad inteligente, sin duda, la primera célula es la casa, el hogar y la familia. Entonces, vamos a tener una casa donde va a tener energía solar, energía eólica, si está cerca del borde costero, y para eso vamos a tener también a lo mejor un auto eléctrico, donde lo vamos a poder conectar a un sensor eléctrico, ¿no es cierto? A un smart socket. Y la casa va a tener un smart meter, o sea, un medidor inteligente, no solo de la energía, sino del agua, del gas, ¿verdad? Y el usuario, desde su teléfono móvil, va a poder saber qué artefactos están conectados y cuánta energía está cosechando. Y de esa manera, saber en qué momento ocupa esa energía o en qué momento vende esa energía a la red, que es un elemento bastante interesante. Entonces, cuando la casa está fija y está en un entorno urbano, es fácil tener comunicación de internet fija o internet móvil o internet celular. Pero cuando tenemos una casa rodante o un vehículo que se mueve o que viaja, se desplaza a zonas apartadas, ahí tenemos que pensar en sistemas de comunicación como el que presenté en la sesión anterior. Toda la infraestructura de comunicaciones inteligentes dentro de una smart grid, de una grid inteligente, donde se genera la energía, se transporta a las ciudades y se distribuye en las poblaciones, tiene que tener comunicación y tiene que tener feedback. Realimentar y saber cuánta energía se está consumiendo y cómo es el comportamiento del consumidor. Entonces, dentro de este escenario, vamos a ver la alternativa de 4G y WiMAX. ¿Por qué? Porque todos estos medidores inteligentes, Smart Meter, en un conjunto de una calle, de una cuadra o de una comunidad, van a llegar a un nodo colector que va a transmitir por una antena a 3G, 4G, o se va a comunicar estos cablecitos que llevan la energía, también llevan comunicación con un estándar que se llama Broadband Power Line o Power LAN Carrier, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cuántas casas están en una determinada zona para poder dimensionar cuál es la necesidad de ancho de banda, de conexión y también la jerarquía y clase de servicio que le vamos a dar a estos sistemas, porque si tenemos alarma, tenemos un cortocircuito, que generalmente cuando vemos un incendio en casas antiguas es por sobrecalentamiento de los conductores. Y cuando los conductores están sobrecalentados, llegan a una temperatura tan alta que queman las maderas, los enchufes, se incendian las cortinas y provocan esta catástrofe lamentable. Por lo tanto, tenemos que levantar los requerimientos. Y estos requerimientos tienen que ver con respecto a la interfaz, a la cantidad de medidas, al ancho de banda y la latencia. ¿Cuánto tiempo podemos esperar que llegue la información? ¿Cuánto es el volumen de la información y cuál es la frecuencia de envío de estos datos? ¿Cómo se va a distribuir la red? ¿Cómo van a operar
el lazo de control. Porque si yo veo que tengo un medidor smart meter que está saltando a un sobreconsumo, tengo que inmediatamente mandarle la señal de desconexión para proteger a esa casa y proteger a los habitantes, que lo que son los elementos de protección es lo más importante, el lazo de control y de alarma, ¿verdad? Y obviamente, por otra parte, optimizar la operación y decirle al consumidor, al usuario, ¿sabe qué? Se le quedó prendida la plancha. Entonces le llega la información al celular y usted va a poder apagar la plancha desde su teléfono móvil. Entonces, aquí, ¿por qué digo que esta presentación debería haber primero? Porque aquí están todas las tecnologías disponibles para la red de sensores inalámbricos, el Internet de las cosas, el Internet de las máquinas y el Internet de los vehículos. Entonces tenemos las tecnologías Near Field, RFID, BLE, ¿no es cierto? Low PAN, que también pertenece a la familia de los Zigbee, ¿no es cierto? Estos de LoRa, de Narrow Band IoT. Estas familias de Wi-Fi, que hay variantes, que son Low Power One. Y tenemos obviamente las tecnologías de comunicación móvil, 3G, GSM, GPRS, UMTS, LTE, 4G, pues se han dado cuenta que es constante evolución y a su vez conviven entre ellas los estándares antiguos. Nadie puede descartar que algunas zonas siguen funcionando con GSM. GSM es 2G, ¿no es cierto? Y luego solamente había mensajería, SMS, ¿se acuerdan? Después vino 3G, que ya es multimedia, y 4G, que es full video. Sigfox, LoRa y WiMAX con su estándar 802.16. Fíjense que cuando la IEEE establece un estándar es porque un foro de investigadores han revisado, han operado, han experimentado y han certificado que el estándar cumple con lo que dice. No así, por ejemplo, tecnologías propietarias que buscan diferenciarse, hacerse única en el mercado, pero con el tiempo hemos visto que no sobreviven. Y otras tecnologías que van a salir, que tienen que ver justamente con zonas, con celdas urbanas, para distintas aplicaciones Smart City, que todavía no han sido liberadas. Entonces vamos a comparar el 4G de telefonía móvil con el WiMAX, que es móvil y fijo, un estándar IEEE desarrollado por Intel. Anchos de banda. Si observan, estos anchos de banda tienen que ver, son dos anchos de banda. Uno, lo que tiene que ver con el megahertz, el ancho de banda frecuencial, que no se debe confundir con el ancho de banda de datos, con el data rate, que nosotros técnicamente llamamos velocidad de transmisión. Entonces va de 384 a 2 megabits por segundo. Es cierto que puede llegar hasta 100 megabits por segundo, pero la empresa operadora limitan y administran muy bien sus anchos de bandas disponibles porque tienen que darle a todos los usuarios. Y el que entra primero es el que demanda mayor ancho de banda y se producen colas. Y eso es un tema que obviamente las operadoras lo manejan bien porque saben que en ciertas horas puede llegar saturación, lo que ha ocurrido en el año 2020 en pandemia. Y WiMAX sí llega a 75 megabits por segundo, también pudiendo llegar a 100 megas. ¿Cuál es un elemento interesante dentro de estas dos tecnologías? Que la sensibilidad del receptor, la capacidad de escucha, es menos 60 decibeles. Pero WiMAX puede escuchar señales mucho más bajitos, señales mucho más débiles, casi al piso de ruido. El piso de ruido se encuentra en 100, menos 100 decibeles. Y siempre tenemos que tener potencia de señal sobre ruido, porque si el ruido crece, es como, de manera metafórica, si creciera el pasto en el campo y crece tanto que nos va a tapar y no vamos a poder ver. Por lo tanto, la señal siempre debe estar sobre el piso de ruido. Otro elemento es la eficiencia espectral. ¿Cuántos bits puedo mandar por hercios? Y en el caso de WiMAX tiene algunas ventajas. Otras ventajas son los tipos de modulación que puede cambiar, porque si el usuario está más cerca de la antena, puedo transmitirle, puedo hacer un throughput más rápido, puedo entregarle
más rápido la cantidad de bits que me está demandando. Porque cuando más ancho de banda le entrego, más rápido me suelta la red. Más rápido la libera y puedo atender a otro usuario. Por otra parte, la duplexación en el tiempo y en la frecuencia conmutado, el acceso múltiple, los estándares clásicos, fíjense que el estándar de 4G y hasta 5G se basa en 3GPP, que es una variante de GSM, pero con datos. Y las potencias. Fíjense que los celulares pueden transmitir con mayor cantidad de potencia que lo que transmite WiMAX, pero WiMAX puede escuchar señales más débiles, más pequeñas, por lo tanto ahí hay una importante ganancia. Lo más importante es lo siguiente, cantidad de usuarios por antena. 4G máximo 150. En cambio WiMAX 600. Eso quiere decir que puedo cargar mayor cantidad de usuarios. En otras palabras, es un bus o es un avión con más cantidad de pasajeros. Puedo llevar mayor cantidad de gente. Un tema importante a destacar es que uno pasa de una empresa operadora a otra empresa operadora, a Airtel, a Movistar, a Claro, a WAM, a Teleducto, a compañías, a distintas compañías donde van pasando mis datos por donde yo me voy conectando. Entonces, ocurren una serie de retardos y errores electrónicos que van acompañados inevitablemente al bit error rate. Cuando yo transmito una señal y hay presencia de ruido, el cociente entre ruido y señal va a generar una probabilidad de error en el bit. Cuando tengo mayor ganancia de la señal sobre el piso de ruido, sin duda voy a reducir el bit error rate. Pero si está la señal de ruido y la señal muy cercana, voy a tener una probabilidad de error muy alta. Y además voy a tener un retardo en la codificación, un retardo en la paquetización, un retardo en el colamiento, un retardo en la señalización de los datos, un retardo de conmutación y obviamente el de jitter, que es inevitable, y lo que es el retardo electrónico propiamente tal de los semiconductores. El software que ocupamos, como les dije, al radio mobile, requiere una serie de parámetros que uno tiene que setear conforme al estándar. ¿Qué frecuencia va a ocupar? Aquí estos son los rangos de cómo opera. Puede operar de 200 megas hasta 20 gigahertz, o sea, puedo simular hasta comunicaciones satelitales. La distancia, 1 kilómetro, que son 1000 metros, no es nada, porque es un software de simulación de comunicación inalámbrica outdoor, no es indoor. Y obviamente 2000 kilómetros cuando estoy simulando la pisada de un satélite, el footprint, que puede llegar a 2 kilómetros, 2000 kilómetros, que es la distancia de Arica a Santiago. Por otra parte, la altura de la antena de 0,5 metros, que es la antena en un auto, hasta 3000 metros, que es la altura en una montaña cercana, no más allá de la cordillera de los Andes. Polarización de la antena, horizontal, vertical, rugosidad del terreno, permitividad, conductividad, la atmósfera, la reflectividad de la superficie, los rebotes que van a producir multicamino, el clima, 7 tipos de clima, desértico, húmedo, mediterráneo, lluvioso, que son elementos muy relevantes que no pueden dejar de ser atendidos. El posicionamiento, si es muy delicado, es aleatorio, y la fiabilidad respecto al tiempo y localización de la situación. Porque en ciertas bandas de frecuencia, cuando hay presencia de lluvia o de nieve, que se llaman hidrometeoros, generan pantallas que generan dispersión, scatter, de la señal electromagnética. Y por supuesto absorción, porque el agua absorbe la energía electromagnética en bandas, por ejemplo, de 5 gigas hacia arriba, en 20 gigas, la absorción es muy alta y la pérdida de potencia también. Entonces, los resultados de esta simulación 4G versus WiMAX en cobertura digital, radio para el Internet de las cosas, el Internet de las máquinas, hecha computacionalmente, o sea, por cálculo de máquina, con los mapas liberados de la NASA, producto de un satélite, el transporte de radar Terran Mapping, se logra tener las condiciones y las señales, cómo se van a presentar dependiendo dónde yo voy a posicionar la antena, que es lo más relevante de este trabajo. Entonces,
si observamos estos resultados de cobertura inalámbrica en telefonía digital 4G, fíjense la cantidad de antenas que yo tengo que poner, y algunas se llaman base porque las otras son repetidoras. Esta es la zona de Copiapó. Para lograr una cobertura lo suficientemente... Lo rojo es una potencia de señal del orden de 30 a 40 decibeles sobre el piso de ruido, con lo cual me asegura una probabilidad de error muy baja. Por lo tanto, cuando tengo menos error, tengo mayor calidad de servicio. En otras palabras, si tengo una probabilidad de error de 10 elevado a menos 3, quiere decir que de 1000 datos que envío, llega uno errado. Y eso es cuando tengo 5 decibeles sobre el piso de ruido. Pero cuando tengo 20 decibeles, que son 100 veces, o 30 decibeles, que son 1000 veces de potencia de señal sobre ruido, voy a tener una probabilidad de 10 elevado a menos 6. Eso quiere decir un bit de error por 1.000.000 de bits buenos, de bits correctos que llegaron. Entonces, observemos la cantidad de antenas que requiere 4G y observemos las cantidades de antenas que requiere WiMAX. Puedo cubrir mucho mejor el territorio con poquitas antenas. Con lo cual, aquí viene un aporte. Las empresas que comercializan, las empresas son muy egoístas porque les gusta derribar la competencia. Yo siempre he pensado que la competencia es buena porque es una alternativa, y una alternativa en caso de emergencia. Yo siempre he dicho, el pensar en WiMAX, en cooperativas populares, en cooperativas municipales, en cooperativas de vecinos, con pocas antenas van a poder tener comunicación cuando los sistemas, producto de terremotos, aluviones, catástrofes y maremotos, podamos tener un sistema alternativo donde podamos seguir comunicados. La comunicación nos permite llamar a la ambulancia, nos permite llamar a los sistemas de ciudadanos, a la misma familia. Por lo tanto, los telecomunicantes pensamos que somos héroes anónimos porque les salvamos la vida a la gente, porque les permitimos la comunicación y les damos alternativas, que es una visión un poco más generosa que la visión comercial que solo busca la rentabilidad del servicio. Por otra parte, si vemos la ciudad de Riga, es tremendamente claro que, fíjense que las cruza un río, ¿ah? Y la cantidad de antenas que hay que poner, porque además, cuando aparece un nuevo edificio, te tapa una antena. Por lo tanto, siempre hay que estar moviendo la antena y buscar nuevas localizaciones. Y en el caso de WiMAX es bastante más económico y bastante más eficiente. Claro, hay zonas que van a tener siempre algunos problemas porque esta zona más encima se enfrenta a un clima muy distinto que el de Copiapó, porque aquí la tasa de lluvia, la tasa de hidrometeor es muy baja y no tiene nieve. En cambio, Riga sí tiene nieve y los efectos climáticos pueden producir a fuerte atenuación. Entonces, resultados finales. Áreas en kilómetros cuadrados. Riga, Bucarest, Florianópolis, Santiago. Fíjense, 837 kilómetros cuadrados versus Copiapó y Concepción. Habitantes, 600, 1.800.000, 470.000. Santiago, 6.257.000. Esto es sin contar los inmigrantes, que deben ser por lo menos 1.000.000 más o menos. Concepción y Copiapó. Clima, húmedo continental, marítimo, desértico. Números de antenas, 4G, 48 versus 18, 30 versus 12. Florianópolis, fíjense que aquí la zona geográfica, como es una isla, es imposible reducir la cantidad de antenas. Santiago, 74 versus 40, pero Copiapó, 26 versus 7. Con 7 antenas cubrimos Copiapó entero. Número de usuarios. Fíjense, en 4G, 7.000 versus 10.000. Porque claro, con esa cantidad de antenas tengo que soportar una gran cantidad de usuarios. Cobertura, en 4G, 90, 94, 78. Estas coberturas son relativas porque los bordes van a tener variaciones dependiendo las estaciones del año. No es lo mismo estar en invierno con lluvia, con nieve, que estar en verano. En WiMAX, claro, fíjense que es como un pelito mejor. Bueno,
en el caso de Santiago, 4G presenta una mayor ventaja porque son muchos los usuarios, muchos los usuarios. Pero en los otros podemos ver que prácticamente WiMAX logra tener mejor cobertura y servicio. Conclusiones. En este estudio, lo importante es poder establecer estándares que garanticen cobertura de conectividad de los elementos de red para la aplicación del Internet de las cosas en el escenario energético. La densidad de la población es importante para determinar el número de antenas, porque no solo basta la cobertura electromagnética, sino la densidad de usuarios. No es lo mismo tener miles que tener millones. Se presentan resultados comparativos para la comunicación IoT, Internet de las cosas. Si bien se muestra que la red 4G requiere una mayor infraestructura, eso requiere mayor antena, WiMAX presenta menor infraestructura, por lo tanto es más económico. Entonces también tenemos que para los sistemas automáticos de medición, sin duda que las antenas están condicionadas por los elementos geográficos, y una línea futura que tenemos que seguir trabajando es cómo operan simultáneamente las máquinas y el Internet de las cosas con comunicación simultánea para lograr ver las curvas de saturación y tráfico. Y ver, porque no es lo mismo estar que los usuarios están llamando en horario peak, que generalmente las máquinas se comunican de noche, como cuando los usuarios humanos dejan de comunicar, de noche podemos comunicar a todas las máquinas con servicios que no son de urgencia ni de alarma. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro y no haberlo aburrido tanto, y quedo a disposición vuestra para preguntas, consultas, dudas. Muchas gracias por su presentación, profesor. Vamos a ver, estoy revisando en este ratito si es que tenemos alguna duda o consulta. Un segundito, no veo por aquí ninguna aún. Pero sí ¡Qué yo tengo bueno! pero sí yo tengo una consulta, profesor. Y voy a hacer un poquito acá de abogado del diablo. Con respecto, bueno, en una parte de su presentación usted indicó los tipos de retardo que uno se encuentra en, digamos, este tipo de implementación de infraestructura. Entonces, bueno, y viendo la cantidad de antenas, uno tiende a suponer que el 4G debiera tener, en el punto de vista del retardo de procesamiento, básicamente qué tan potentes tienen que ser los equipos que uno ocupa, po. Y uno tiende a pensar que quizás con más antenas ese retardo es más bajo y quizás el costo podría ser más bajo, porque podrían ser equipos menos potentes pero más baratos en procesar, digamos, este tipo de cosas. Y en WiMAX quizás son menos antenas, menos costoso, pero cada antena debe ser, digamos, más potente, quizás en cuanto a procesar, porque cada antena deberá tener quizás una mayor cantidad de nodos conectados. ¿Es tan así eso, según su experiencia, profesor, en un entorno como este, o no, digamos? Planteo, digamos, la duda enfocado a mis estudiantes de red, digamos, que tengo por ahí. Mira, la pregunta es muy interesante porque de una u otra manera, desde la antena al usuario, la onda electromagnética también tiene un retardo de propagación, aunque vaya a la velocidad de la luz. Muy bajo, pero lo que sucede es que este retardo que yo ejemplifico acá tiene que ver con la empresa operadora. Porque la antena de una u otra manera baja, tiene un switch, tiene un router, y de ahí con suerte se va por microonda a la empresa operadora o se va por fibra óptica. Y los retardos son distintos. Y después todo lo que tiene que ver con la conmutación, la señalización, el enruteo, y va también a depender de la región. Hay zonas que sí tienen una muy alta capacidad de red, porque las empresas operadoras tienen muy buenos equipos, pero en otras empresas, en otras regiones, en otras latitudes, tienen equipos que son más antiguos, no han hecho recambios. Toda la infraestructura es relativa, no se podría establecer un único modelo de retardo. Habría que ver la configuración de las empresas operadoras y entre ellas. Hay un ejercicio muy bueno, es que mandemos un correo, que yo te mando un correo y tú te quedas en tu computador y en tu celular y vemos dónde llega primero.
Es un ejercicio muy simple, pero muy didáctico. Perfecto. Y profesor, aprovechando también, me estoy colgando mientras quizás aparece alguna consulta, con respecto a las atenuaciones, yo pienso en donde vivo, que es Iquique, donde la neblina es un tema, la niebla La matutina, Camanchaca. la camanchaca, exacto, es terrible, particularmente en los Sí, inviernos. sí. Entonces, ¿existe alguna diferencia respecto a tener una antena que propague mucho WiMAX, por ejemplo, que a mí me llama bastante la atención, y 4G en este tipo de condiciones que, digamos, que existen, digamos, porque es distinto Copiapó a Iquique, digamos, Copiapó es un clima más seco. Por supuesto. Y esos datos del clima hay que agregarlo a la simulación. Por lo tanto, los resultados no serán tan buenos como Copiapó, que no tiene ese problema. Perfecto, Porque, claro, entonces. y ahí hay que ver también que las bandas de frecuencia más altas son las que tienen mayor absorción y dispersión frente a la neblina y la camanchaca. Por lo tanto, habrá que tener otra configuración. Probablemente habrá que colocar más antenas para que estén más cerca. Perfecto, entonces hay un cambio importante. Sí, claro. Gracias, profesor. Eh, Creo que no hay más dudas, no veo. Creo que alcancé a ver aquí. eh, a las 6, dos, sí, me llegaron dos consultas. Bueno, Luis García me indica que es un muy buen trabajo y me da la siguiente pregunta. Me dice, ¿cuál cree que es la razón del por qué aún no tenemos cooperativa en telecomunicaciones? Muy buena pregunta, porque yo creo que la gente no se ha organizado, porque la gente no tiene esta información, porque tampoco la subsecretaría, como les dije anteriormente, de Telecomunicaciones, cuando pide recursos del gobierno, financia a empresas operadoras, capitales, para que ellos instalen antenas en los lugares más remotos, en vez de pasarle ese dinero a las comunidades para que instalen sus propias antenas. Y Chile es un país perfecto para tirar una gran fibra óptica de Arica a Punta Arenas, aunque vaya por el mar, y después hacer espina de pescado. Y en cada extremo colocar estas antenas para que cubran todo el territorio nacional. Entonces, es el Estado y es las comunidades que tienen que organizarse y pedirle a sus representantes que los recursos de inversión en infraestructura de telecomunicaciones vayan a las comunidades, no a la empresa operadora. Por eso nos gustaría mucho que nos invitaran al Congreso para ayudar a los distinguidos diputados de la República y senadores a que tengan mayor información y puedan tomar mejores decisiones. De tal manera que la gente se beneficie, e incluso si las cooperativas tienen que también pagar el acceso, pero a costos muy razonables. ¿Te das cuenta? O sea, una familia, como yo te decía, una familia con 5 hijos, 4 hijos, 5 habitantes, donde la mamá, el papá tiene celular, los 3 hijos, no puedes pagar un plan de 10.000 pesos porque son 50.000 pesos, cuando la familia gana el sueldo mínimo. ¿Te das cuenta? En cambio, si llegamos con antenas WiMAX y después repartimos con Wi-Fi, la gente, los colegios, los niños van a tener internet, van a tener información hacia allá donde tenemos que llegar, porque la brecha digital genera graves segmentaciones en el futuro de la población. Y esos son los elementos que voy a seguir tocando la campana porque algún día nos escuchen y sean más equitativos en el reparto de recursos, que son los impuestos de todos los chilenos. Yo no puedo no estar más de acuerdo con el profesor Ulloa. O sea, de hecho, es evidente que se genera un sentido de pertenencia cuando la tecnología es parte de una comunidad, pues, y no es alguien que llega, coloca esta cosa y se va, y uno lo mira como un monolito, digamos, que está ahí, y cuida esas cosas, como en los parques públicos, digamos, que las personas tienden a cuidarlos generalmente Claro. cuando las áreas verdes, por ejemplo. Entonces, sí, pues estoy muy de acuerdo con eso. Otra pregunta, profesor. Don Humberto Urrutia me dice, bueno, dice que lo disculpen primero que llegó un poquito tarde, y su pregunta es que le gustaría saber si el 5G contra WiMAX se ha conversado o se sabe algo de cómo va a ser, imagino, lo que viene. Sí, 5G va a involucrar
colocar antenas en cada semáforo, colocar antenas más cerca del usuario. Porque para poder atender a mayor cantidad de gente tengo que poner mayor cantidad de antenas y no tan distanciadas. Porque cada antena atiende un grupo limitado. Si quiero aumentar el grupo de usuarios y más encima colocar internet de cosas, internet de máquinas, internet de vehículos, tengo que colocar las antenitas más chiquititas y más cerca, con lo cual es un pretexto para las empresas operadoras de cobrar más caro, porque claro, te van a ofrecer 5G, pero la infraestructura compite perfectamente WiMAX contra 5G, ¿no? Y si vieron la presentación anterior, las tecnologías Sigfox, LoRa, Narrowband y IoT fueron pensadas y diseñadas para el Internet de las cosas, de tal manera de no quitarle tráfico a los seres humanos. Pero claro, 5G, como está en manos de la empresa operadora, quiere también participar del negocio del Internet de las cosas y de las máquinas. Porque esto es una batalla comercial. No hay gran diferencia entre una tecnología y otra, sino quién es más cara y quién es más barata. Así de simple. Porque las prestaciones son las mismas. Y por eso hacemos la simulación, por eso revisamos los estándares, por eso tenemos pilotos, prototipos, donde testeamos. En nuestra Universidad de Tecnología Metropolitana tenemos antenas WiMAX, antenas Sigfox, LoRa, celdas celulares, y estamos constantemente probando y midiendo el tráfico. Me gustaría poner en contacto a la Universidad de Arturo Prat, la Universidad de Tarapacá y la Universidad de Atacama con el ingeniero Ramón Ulloa, que les puede poner una antena Sigfox sin problema para que hagan experimentos, y a su vez él está propagando también las aplicaciones Sigfox a lo largo de todo el país. Así que ustedes tienen mi correo, están en la presentación y están en los papers, y yo los puedo poner en contacto con él. La antena se las va a poner de manera gratuita, ustedes conectan el internet. Mira, hay que ser solidarios. Tenemos que tener un país mejor, más justo, donde la gente pueda ser más feliz sin tener que pagar y endeudarse. Las soluciones se logran con inteligencia y buen corazón, no con el dinero. El dinero se acaba. La inteligencia no se acaba y el corazón crece todos los días. Muchas gracias, profesor. En función del tiempo, cortito nomás, solamente antes que entren los próximos participantes, digamos. Pregunta Jimena si es que hay algún repositorio público de encontrar más detalles del proyecto. Profesor, cortito se lo pido para que no quede una pregunta. Sí, tienen que googlear con mi nombre y ahí van a salir los trabajos, artículos. Les puedo mandar mi libro que desarrollé también, que se llama Sistema de Radiocomunicación para Vehículos Eléctricos No Tripulados, de manera gratuita, así que no se preocupen. Cuando nos vamos al cielo no nos vamos a llevar nada, así que a disfrutar, a aprender y a estudiar, que para eso está en la universidad. Gracias, profesor. Muchas gracias por su exposición. Bueno, bastantes felicitaciones en el chat, y dice Diego Aracena que le va a cobrar la palabra. Así que, bueno, con eso, queridos asistentes, damos por cerrado el tag de Internet of Things de Infonor 2021.